Hola chicos y chicas de la clase, vamos a comenzar la grabación del vídeo del tema 10, la guerra colonial y crisis del 98, ¿vale? Lo primero que decimos siempre, pues podéis hacer una introducción y conclusión, la hacéis vosotros solos, mirando mis apuntes. Aquí no vamos a hablar de la introducción y de la conclusión, sino simplemente vamos a ir al grano, a lo esencial, ¿vale? Que es el tema en sí. Así que como comenzamos el tema 10 de la guerra colonial. Bueno, lo primero que tenemos que ver, aquí os voy a enseñar esta diapositiva sobre el pequeño guión que tenemos del tema, pues iríamos desde las causas de la guerra, que es lo primero que tenemos que hablar, después un desarrollo de la guerra, que lo podemos dividir en tres partes: desarrollo de la guerra en sí, en el terreno terrestre, digamos, la guerra terrestre. Después, la entrada de Estados Unidos, donde ya iríamos a la guerra marítima. Y finalmente los tratados de paz, el Tratado de París. Y para terminar con el tema, pues nos iríamos a las consecuencias de la guerra, humanas, económicas, políticas, crisis moral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya lo iremos viendo. Bueno, así que comenzamos con el desarrollo del tema, los factores, las causas de la guerra, factores de la guerra, como tú quieras llamarlo, ¿vale? El primer punto que tenemos aquí es la Primera Guerra de Cuba. Esto, si en selectividad no te acuerdas, no pasa absolutamente nada. Las otras causas son más importantes. Yo lo pongo para que coja un poco de confianza en el tema, para enlazar este tema con el tema anterior, que ya lo hemos visto nosotros durante la restauración, durante el tema 9. Ya vimos, hablamos un poco de esta guerra, ¿vale? Entonces yo lo pongo simplemente como un truquito para que te ayude a ti a estudiar y a sacar mejores notas. Así que volvemos a hablar de la Primera Guerra de Cuba. Como sabéis, esta Primera Guerra, pues, eh, fue desde el 1868 hasta 1878 y fueron los primeros pasos independentistas, ¿vale? El líder de esta insurrección, pues, es Manuel Céspedes, que era propietario de una hacienda, ¿no?, donde se originó el levantamiento. Él liberó a los esclavos, les pidió que se unieran a la lucha, muere en la misma guerra, y la guerra comienza con el grito de Yara. Aquí os pongo donde se encuentra Yara en la isla de Cuba. Manuel Céspedes, el líder, ya sabéis las circunstancias. Cuba no tenía autonomía, existía la esclavitud, no tenía derechos políticos, no estaba representada en las Cortes españolas y estaba sometida económicamente por España, ¿no? Entonces, pues, el líder Manuel Céspedes se subleva y, bueno, se manda al general Martínez Campos, mm, toma medidas militares, pero también medidas diplomáticas. Y aquí tenemos la diapositiva, cómo Martínez Campos entra en La Habana tras la paz de Zanjón y cómo a través de medidas militares y diplomáticas sobre todo, pues consigue convencer al sublevado de que desistan de su empeño, con promesas que le van a hacer en el futuro, con más autonomía, con la abolición de la esclavitud, etc. Así que, como decimos, la paz termina en 1878 con la paz de Zanjón. Es una tregua esperando a que el gobierno español cumpla las promesas y como independencia de Cuba o autonomía de Cuba, final de la esclavitud. Se consigue que Cuba, como Puerto Rico, fuera una provincia más, en derecho a elegir sus diputados. Se dan facilidades para viajar, va a haber un gran movimiento de migración de españoles hacia la isla. ¿eh? Pero no se consigue el autogobierno ni después la esclavitud, pues en 1880 se firma la ley que abole la esclavitud, pero hasta prácticamente 8 años posterior no se va a liberar el último esclavo, o sea que las medidas son bastante lentas y exasperan a estos líderes cubanos que quieren, pues, mejores libertades económicas y más autonomía. Por eso la paz va a ser inestable, termina en el 78, pero en el 95 vuelven a la carga con la guerra que va a terminar con las posesiones españolas. ¿Vale?
Esta guerra pues causó 100.000 muertos, después en Puerto Rico se da un proceso parecido, solamente que en Puerto Rico se consiguió abolir la esclavitud en 1873, consigue mayor autonomía por la influencia de Estados Unidos, pero la lucha seguirá dando y al comienzo de 1898 pues pasará a Estados Unidos. Y Filipinas, pues la guerra va a comenzar en 1896. Pero bueno, aquí como de lo que se trata es de la guerra de 10 años del 68 al 78, pues no hace falta que digamos nada de Puerto Rico ni de Filipinas. Y ya vamos con como señalo aquí en el guión, ya vamos con las causas más importantes, ¿no? Y aquí ya te tienes que extender un poquito, son las causas económicas, que también estaban en la guerra anterior del 68, lógicamente, pero que ahora lo vamos a ver un poquito más. Voy a intentar poner aquí la diapositiva en las causas económicas. Bueno, pues como ya sabéis, pues la agricultura de estas islas se basaba en la cultura de exportación, una agricultura de plantación, productos tropicales. El más importante era el azúcar, el tabaco, pero también existía el café en otras zonas, ¿eh? Café, plátano y, como digo, azúcar y, y tabaco, pero sobre todo el azúcar en Cuba. España obligaba a Cuba, era una dependencia económica muy clara respecto de Cuba hacia España, ¿no? Mm, por ejemplo, España le obligaba a Cuba a comprar los productos textiles catalanes y las harinas castellanas a altos precios cuando lo podían encontrar a unos precios mejores en su vecina Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos había realizado ya grandes inversiones en la isla y tenía muchísimo interés en hacerse con la isla a niveles imperialistas y a niveles económicos, ¿vale? El mercado más atractivo para los cubanos era el norteamericano, estaba claro, ¿eh? Mm, por lo tanto, la economía cubana cada vez miraba más a Estados Unidos. Ambos países pues, deseaban quitarse la dependencia de Cuba que tenía respecto a España, ¿eh? Entonces el interés de Estados Unidos estaba muy claro, ¿eh? Y veía, por ejemplo, Estados Unidos, como digo aquí en la diapositiva, Estados Unidos veía un mercado injusto y el comercio más natural que era el de Estados Unidos con Cuba. Después España tampoco podía abastecer de todos los productos a Cuba y sí lo podía hacer Estados Unidos y, como decimos, a precios más baratos. Esto lo vieron rápidamente los criollos, los líderes independentistas, y claro, fue un punto a favor para la independencia de Cuba, el aspecto económico, ¿eh? Aquí vamos a ver algunas plantaciones en los cultivos de la caña de azúcar. ¿Eh? Esto se le llama ingenios, que son las grandes propiedades donde se hacían plantaciones de azúcar en este caso, de tabaco, ¿eh? Los grandes propietarios pues solían ser españoles, tenían mucho interés en que Cuba no se independizara de España. Mientras que los criollos, los líderes, una pequeña burguesía criolla, pues sí eran los que tenían interés en la independencia de Cuba, junto con la cantidad de población negra que había, que también quería la independencia para dejarla de ser esclavo, como le había ocurrido previamente a la vecina Haití. Bueno, el segundo punto, vamos a seguir viendo diapositivas. El segundo punto ya tenemos las causas políticas y aquí nos estamos refiriendo principalmente al papel que juega Estados Unidos, que ya se estaba convirtiendo en una potencia mundial y estaba construyendo su imperio junto con a las potencias europeas como eran Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, que estaban ampliando sus colonias. Bueno, pues aquí tenemos ya Estados Unidos va a necesitar, los norteamericanos necesitaban nuevos mercados en donde se colocar los excedentes de producción, y donde invertir su capital, y se lanzó a la conquista colonial, como antes hemos dicho que hicieron las potencias europeas. Estados Unidos, pues aquí tenemos el mapa sobre cómo se han repartido África y Asia en las grandes potencias europeas.
La doctrina Estados Unidos se basaba en la doctrina Monroe, cuarto presidente de Estados Unidos, que decía que América era para los americanos y cualquier potencia que interfiriera en América, que quisiera introducir sus productos o que quisiera inmiscuirse en América, pues sería considerado como un movimiento hostil y se la verían con los norteamericanos. Aquí vemos la propaganda, ¿eh? La bandera de Estados Unidos, de América, no ha sido introducida en suelo extranjero para adquirir más territorio, sino por eh, garantizar los derechos humanos. Esa era la excusa. La bandera norteamericana no se ha implantado en suelo extranjero para conseguir el territorio, sino para proteger los derechos humanos. Propaganda norteamericana. El presidente norteamericano que está en este momento pues es McKinley, un presidente bastante conservador, bastante con la ideología de ese momento, ¿no? Imperialista, y amenazó con cancelar las relaciones con la isla si no se sublevaba, ¿no? Estaba esperando, después intentaron comprarle la isla a España, pero Sagasta se negó y estaban preparando la excusa para poder intervenir militarmente en la isla. ¿Vale? Sobre el imperialismo norteamericano, decir que estaban construyendo su imperio con dos pilares básicos. Ellos necesitaban, vamos a poner aquí el mapa otra vez de la isla. Bueno, es que no tenemos un mapa, a ver si puedo conseguir. Ellos querían, bueno, coger, enlazar el Caribe y a través del canal de Panamá, que ya estaban en proyecto de construcción, me parece que se construye en 1902, a través del canal de Panamá, enlazar el Atlántico con el Pacífico y poder enlazar otros territorios como sería la isla de Hawái y en este caso, si conquistan Filipinas a los españoles, pues también contar con la isla Filipinas. Así que sería una ruta que iría desde el Caribe hasta Asia. Prácticamente todo enlaza el Atlántico a través del canal de Panamá a través del canal de Panamá enlaza el Atlántico con el Pacífico. ¿Vale? Venga, ya el segundo punto tendríamos ya el surgimiento de partidos independentistas, que también serían causas políticas, pero bueno, lo hemos puesto como surgimiento de movimientos independentistas, surgen los partidos independentistas de la mano del gran líder, que aquí os voy a poner la foto, José Martí, ¿no? El movimiento libertador de Cuba, de la mano de José Martí, Antonio Manceo también, José Rizal en Filipinas, y entonces José Martí en Cuba crea el Partido Revolucionario Cubano en 1892, ayudado por Antonio Manceo, desean la independencia ya y se van a ver respaldados por Estados Unidos. Estos líderes pues, han estudiado, son intelectuales y han estudiado pues, mucho incluso en Estados Unidos. El otro, Máximo Gómez, también era el otro era la triada de líderes independentistas cubanos. En Filipinas, como decimos, José Rizal fundó la Liga Filipina con el deseo de expulsar a los españoles y va a ser ejecutado por las autoridades españolas, pero va a ser sustituido por Emilio Aguinaldo. Así que tenemos estos 5 líderes importantes en estos episodios. Aquí tenemos Antonio Maceo fue otro de los líderes, con la paz de Zanjón, no quedó satisfecho de los resultados, se tuvo que exiliar a Puerto Rico, pero luego esperando una nueva oportunidad que le va a llegar en 1895. Entonces ya hemos visto ya el apartado de los antecedentes, de las causas de la guerra, y nos vamos ya al siguiente punto, que sería la guerra en sí, ¿no? El desarrollo de la guerra 1895-1898. Y vamos a tener aquí 3 momentos según los generales que van a actuar, ¿vale? O sea, la guerra se inicia el 24 de febrero de 1895 con el famoso grito de Baire. Os voy a enseñar aquí dónde se encuentra Baire, aquí está,
Grito de Baile, muy cerca, a 75 kilómetros de Santiago de Cuba, que eran los dos puntos más importantes, era Santiago de Cuba y La Habana. Principalmente la zona del este era la zona más independentista, mayor que la zona del oeste de La Habana. Bueno, pues va a existir tres generales importantes y vamos a distinguir pues esas tres etapas. Y el primer general que tenemos es Martínez Campos. Fue el general que mandó, bueno, aquí tenemos algunas diapositivas, algunas imágenes de la insurrección. Y el primer general que tenemos fue Martínez Campos, que lo mandó Cánovas en el 95. Como Martínez Campos había sido un general que había tenido éxito ya en el 78, pues se vuelve a intentar que la situación se apacigüe de nuevo con el general Martínez Campos, ¿vale? Fue un general de mucho prestigio, participó en las guerras carlistas y fue nombrado capitán general de Cuba para sofocar la guerra del 68, como hemos dicho, ¿eh? Alternando sus dos grandes dotes militares como también sus grandes dotes en la diplomacia. Tras el éxito de la guerra del 78, pues fue llamado de nuevo por Cánovas para sofocar este levantamiento. Pero es aquí que él descubre que este levantamiento es bastante diferente del anterior. Es más extensa que las anteriores y con características mucho más revolucionarias y contaba con el apoyo de la población campesina. Los famosos cambises, que son los insurrectos, contaban con los campesinos. Y el general comprendió que con solamente la represión no podría solucionarse el conflicto. El 25 de julio del 95 explicaba a Cánovas que le iba a resultar muy difícil ganar la guerra sin reconcentrar a la población, de campesina que surtían de víveres y de apoyo a los insurrectos. O sea que estos revolucionarios tenían el apoyo muchísimo ahora de los campesinos. Entonces él veía que había que reconcentrar en campos de concentración a esta población y él no estaba dispuesto a hacerlo. Decir que esta medida de la reconcentración de campos de concentraciones ya se habían utilizado en guerras anteriores, ¿no? Como la guerra de los Boers, la guerra de secesión norteamericana, ¿vale? Que es la estrategia que va a utilizar el siguiente general, ¿vale? O sea que ante no queriendo afrontar esta responsabilidad, pues Martínez Campos pues, presentó su dimisión y va a ser sustituido por Valeriano Weyler en enero del 96. Y entonces este general sí va a hacer en las famosas reconcentraciones de población en campos de concentración. Aquí os voy a enseñar, vamos a ver, lo que es la reconcentración. Fue el método y una política utilizada por Valeriano Weyler a partir del 16 de febrero del 96 para aniquilar militarmente el levantamiento independentista. Esto lo estoy leyendo de la Wikipedia. Consistía en aglomerar de manera forzosa a los campesinos en poblados cercados, con el fin de aislar a los insurrectos de su medio natural, evitando que pudieran recibir ayuda de los campesinos. O sea, se crean campos de concentraciones donde la población no puede salir de ahí. También divide la isla, va a dividir la isla en sectores fuertemente fortificados y fuertemente vigilados. Se desbrozan caminos, se hacen senderos para poner fortificaciones, para poner torre vigía, para evitar ese trasiego de población de una zona a otra, para evitar que los insurrectos pues, tengan apoyo de los campesinos. ¿Vale? Aquí vemos la isla como está dividida y aquí vemos una torre vigía y bueno, el resultado pues que fue que, bueno, también se incendiaron cultivos para evitar que se abasteciera de alimentos a los líderes, a los guerrilleros, y entonces el resultado fue desastroso porque no se alimentaban a esos poblados que estaban en campos de concentración, no se alimentaban adecuadamente, no les llegaban los alimentos. Miles de niños y mujeres pues murieron de hambre, grandes bajas militares, se destruyeron las infraestructuras.
económicas de Cuba y fue, bueno, la guerra se iba ganando, pero el resultado iba siendo bueno militarmente, digamos, pero a efectos propagandísticos fue un auténtico desastre. Es más, incitaba a la participación de Estados Unidos y a la no rendición de los cubanos en el conflicto, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta fue la etapa de Valeriano Weyler. Eh, Como decimos, cesó de producir alimentos y bienes agrícolas. Se supone que 200.000 cubanos murieron a causa de estas medidas, por el hambre y las enfermedades. Y como decimos, esta situación radicalizó el proceso. Bueno, llega la muerte de Cánovas, os voy a enseñar aquí, bueno, después la prensa, pues claro, la propaganda norteamericana lo tachaba de asesino a Weyler. Y ya llega la muerte de Cánovas en el 97 y Sagasta se va a hacer cargo del gobierno y va a va a suavizar las medidas, va a tomar un cambio de rumbo su estrategia y va a sustituir a Valeriano por un general, el general Blanco. Vamos a ver, aquí lo... ¿eh? Mm, y las medidas van a ser, pues, se van a suavizar, ¿eh? Se va a aumentar, se va a conceder una amplia autonomía. En el 97 se le concedía a Cuba y a Puerto Rico más autonomía, igualdad de derechos, el sufragio universal en 1880, pero ya estas medidas llegaron muy tarde porque ya los independentistas sabían que iban a contar con el respaldo de Estados Unidos y se negaron a cerrar las hostilidades. ¿Vale? En, en Filipinas, en Filipinas la lucha comienza un año más tarde, en 1896. Se inicia la insurrección por la independencia de Filipinas. Y a diferencia de Cuba, la rebelión se consiguió sofocar, detener al año, en 1897, y se llegó a la paz. Los líderes filipinos fueron José Rizal, como decimos, que fue ejecutado y le va a sustituir a Emilio Aguinaldo. ¿Vale? Como parte del pacto, Aguinaldo se exilia a Hong Kong junto con otros líderes revolucionarios. España va reduciendo sus efectivos en la isla también, ¿vale? Pero tras el episodio que vamos a ver ahora del Maine, pues de nuevo Filipinas vuelve a la carga, ayudados por Estados Unidos, y vuelve de Hong Kong Emilio Aguinaldo, y se va a preparar la insurrección en la isla de Filipinas. Y se le declara la guerra y la lucha pues va a ser rápida y la derrota va a ser fulminante en la batalla de Cavite. Bueno, ya vamos con el suceso más importante de toda la guerra, que es el suceso que supone la entrada de la guerra de Estados Unidos, como es la destrucción, la explosión del barco del acorazado Maine, ¿vale? La intervención de los Estados Unidos se había producido realmente antes de forma de presiones a España para que le vendiera la isla, de presiones a los líderes independentistas, para que comenzaran la revuelta, para que comenzaran la guerra, ¿vale? Y con el pretexto de defender los intereses, el 25 de enero del 98 llegó a la isla el acorazado Maine sin haber avisado previamente a las autoridades españolas. En el 15 de febrero, el buque estadounidense fue sacudido por una explosión y se hundió con la mayor parte de la tripulación. De los 355 tripulantes murieron 254, o sea, prácticamente pues quedaron menos 100, se libraron una centenar, fue la única que se libró. Y cayeron 254 hombres, soldados, marinos y 2 oficiales. El resto de la oficialidad pues estaba disfrutando de un baile, que le dieron en su honor las autoridades españolas.
Ahora viene pues el problema de esa explosión, si había sido por una causa externa, que sería el caso de por culpa de, de la autoridad de España, o si fue por causa interna, una explosión interna de la caldera, del carbón, etcétera, y entonces España estaría exenta de responsabilidades. Se le prohíbe a los españoles investigar, la prensa sensacionalista comienza a hacer su labor y va culpando a las autoridades. Sobre todo fueron dos periodistas, Hearst y Pulitzer, los más, los más beligerantes con las autoridades españolas y continuamente pues sembrando odio y culpando a España del hundimiento del Maine. Con todo esto, pues el presidente McKinley intenta comprar la isla, ¿eh? Vamos a ver, por 100 millones de dólares, pero Sagasta no aceptó y ante la negativa, pues se le declara la guerra a España el 25 de abril de 1898. Al mismo tiempo se declara la guerra en Filipinas y en Puerto Rico. Comienza la guerra contra Estados Unidos. En tierra el ejército, pues era superior el ejército español, se pudo aguantar como se podía, ¿eh? Mal armado, mal abastecido y minado por las enfermedades tropicales, pero digamos que había, digamos, una señal de equilibrio, ¿eh? No fue tan fácil derrotar a los españoles en tierra. El problema fue en mar, ¿no? La armada española fue infinitamente inferior, sobre todo por su armamento, ¿no? Fue la de Santiago de Cuba una batalla desigual, fue como un ejercicio de tiro para la Marina norteamericana. En un plazo de 2 horas pues se hundió toda la flota, tanto en Filipinas como en Santiago de Cuba, ¿vale? Así que Cuba pues se perdió definitivamente, también se pierde Puerto Rico y, y Filipinas. Decir que el problema de Puerto Rico y de Filipinas pues no tenía ningún problema, sino que era realmente en Cuba donde había una gran explotación económica, donde se pedía, los movimientos insurgentes eran mayores, simplemente que Puerto Rico y Filipinas estaban ahí y le apetecía a Estados Unidos, ¿eh? Así que podemos considerar que serían como botines de guerra de la guerra de Cuba, ¿vale? Después recordar también que estamos en pleno proceso de imperialismo mundial, ¿no? Y entonces, pues, esta zona de Filipinas era muy atractiva, ya la quería Alemania. Alemania intentó comprar a España, pues de hecho lo compró al año siguiente del Tratado de París. Y fue Gran Bretaña también la que le pidió a Estados Unidos que intercediera porque era mejor que se le quedara, que la isla recayera en Estados Unidos que no en Alemania. Así que se juntaron varios motivos por la cual eh, Filipinas también cayó del lado norteamericano. Llegamos así ya al Tratado de París, muy importante en selectividad, lo preguntan muchísimo y se firma el 10 de diciembre del 98, por la cual pues, España pierde Puerto Rico, Filipinas y sobre todo Cuba, también se pierde la isla de Guam, una isla que está en el Pacífico, cerca de Filipinas, y decir que Cuba mantiene la independencia, pero Estados Unidos la hace como un protectorado, porque va a intervenir económicamente y va a introducir bases militares en la isla de Cuba. Mientras que con Filipinas se va a desarrollar una guerra durísima contra Estados Unidos, de la cual va a perder Filipinas, lógicamente, y Filipinas no va a conseguir la independencia hasta 1946. Mientras que con Puerto Rico, pues no consigue ni la independencia, porque Puerto Rico todavía está considerado como un estado asociado a Estados Unidos, ¿vale? Así que el Tratado de París es muy importante. Y ya pues nos iríamos a las consecuencias de la guerra, ¿eh? Vamos a poner aquí la diapositiva para que recordemos la diapositiva, ¿eh?
Tenemos consecuencias humanas, económicas, políticas, crisis ideológicas, consecuencias en los militares y sobre todo consecuencias en los movimientos obreros y republicanos. ¿Vale? Pues venga. Y después ya el último punto, que no lo he puesto aquí, pero bueno, dentro de las consecuencias pues se originan dos movimientos culturales muy importantes que van a hacer mención, que tienen muchísimo que ver con el 98, como es la generación del 98, de ahí su nombre, porque los escritores pues alcanzan la madurez creativa en el 98, en la generación del 98, de los Azorín, de los Machado, de Baroja, de Unamuno, de Valle Inclán, etcétera. ¿eh? Y después tenemos el movimiento de Joaquín Costa, el regeneracionismo. ¿eh? O sea que estos movimientos fueron consecuencias del desastre del 98. Pues venga, vamos ya a atacar este último punto, las consecuencias de la guerra. Primero, las consecuencias humanas, pues decir que fueron 600.000 muertos en lo que se llevaron en la guerra y mucho pues por enfermedades, más que por las balas, por enfermedades como la fiebre amarilla, disentería, pues siempre fue un desastre ver la llegada de los muertos, de los cadáveres a España y eso conmocionó mucho a la población. Consecuencias económicas, ¿vale? Puede parecer que en un principio, pues, claro, has perdido ese mercado de azúcar, ese mercado donde se vendían los productos españoles a la isla de Cuba, Puerto Rico, ¿eh? Pero bueno, en un principio la deuda, perdón, originada por la guerra aumentó, pero después se va a compensar, ¿eh? No fue tan grave la crisis económica porque va a llegar un gran flujo de capital de los cubanos españoles que vuelven, pues va a llegar mm, una gran remesa de dinero, de capital, ¿eh? Y va a poder desarrollar ese dinero, se va a poder invertir en desarrollar grandes empresas modernas, como industria del acero, de la química, de la financiera, bancos, astilleros, energía eléctrica. Después también se perdieron los mercados coloniales, como he dicho, ¿no? El tabaco, en el sector textil catalán, pero los productos de las Antillas, los productos de Cuba, rápidamente fueron suplidos, sustituidos por otros productos que se van a potenciar, como serían los productos canarios, la banana, el plátano canario, y se va a intensificar el cultivo de la remolacha en el sur de la península. Aquí en Málaga tenemos grandes ejemplos, ¿no? En la zona de Nerja, en la misma Málaga, pues se van a intensificar los cultivos de la caña de azúcar, de la remolacha, y bueno, pues se puede sustituir un poco esa industria por una de aquí española, ¿vale? Causas políticas, vamos a ver, las causas políticas, esta crisis, esta derrota va a suponer la crisis, el duro comienzo de la crisis de la restauración, ¿eh? El debilitamiento del sistema canovistas, ¿eh? Los políticos del turismo sufrieron un desgaste, los partidos tradicionales, los descendientes, los sucesores de Cánovas y de Sagasta, como serían Maura, Canalejas, Silvela, estos nuevos líderes pues van a tener que hacer frente a la llamada crisis de la restauración. Estos líderes pues no se le caía la palabra de regeneracionismo de la boca, ¿eh? Vamos a entrar en una moda del regeneracionismo. Hay que regenerar la vida política, evitar el caciquismo, evitar el fraude, hacer mejoras sociales, mejoras educativas, o sea, mejorar la política, pero eso va a costar muchísimo esfuerzo y no se va a conseguir, pero que estos políticos nuevos pues, van a intentar siempre pues, caer en el apartado que se ha llamado regeneracionismo, hacer una revolución desde arriba, desde las instituciones, no desde el pueblo, sino desde las instituciones, una constitución, desde las cortes, desde las altas políticas, desde las altas esferas. Más cositas, además, gracias al 98 también podemos decir que España permaneció neutral, porque va a permanecer neutral en la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial.
España va a permanecer neutral. Es que prácticamente no tiene fuerzas para alinearse con algún bando, bien las potencias del eje, los germanófilos, o bien con las potencias aliadas, ¿no? Los anglófilos o partidarios de los aliados, de Gran Bretaña y Francia. ¿Vale? Después, otra de las consecuencias políticas es que los políticos van a mirar ahora en su expansionismo imperialista, han perdido las colonias en América, pues van a mirar ahora mucho a Marruecos, a África, a Marruecos, ¿vale? Otra de las consecuencias. Más cosillas por aquí. El apartado moral e ideológico, que fue muy importante, es el trauma psicológico, el trauma nacional que supuso la pérdida de las colonias, ¿eh? El 98 causó un gran impacto psicológico en la población. El pueblo lo sintió como un trauma nacional. Se viene abajo el mito del imperialismo español, de los siglos de oro, de la grandeza del imperio con Carlos V, con Felipe II, ¿eh? Y sobre todo en un momento en el que otras potencias están consiguiendo un gran imperio. España lo ha perdido, España ha perdido lo poco que le quedaba, ¿eh? Empiezan a cuestionarse qué es ser español, si España está enferma, ¿no? España va a ser vista ahora en el extranjero como un estado ya enfermo, por haber perdido las últimas colonias. Va a haber un sentimiento de desmotivación, de inferioridad, de impotencia. Muchos intelectuales van a criticar la situación que hay, van a criticar el sistema de la restauración, van a criticar a los políticos que lo han hecho bastante mal, van a criticar a los militares. Se trata de criticarlo todo y van a intentar plasmar mejoras, situaciones de mejora, nuevas políticas es lo que piden, ¿vale? Estos movimientos pues, se van a plasmar en el plano intelectual, literario, como hemos dicho antes, en los movimientos del 98 y del regeneracionismo. ¿Vale? Bueno, pasamos a los movimientos nacionalistas. Dentro de la política, pues van a aumentar las afiliaciones a los movimientos nacionalistas, ¿eh? Conocieron una notable expansión, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. La burguesía industrial, la clase que tiene dinero, los dueños de las fábricas, sobre todo en Cataluña, se van a girar hacia posiciones nacionalistas porque están desencantadas de la política centralista, de la política que se ha llevado desde Madrid. Ellos han visto cómo esa, le han quitado Cuba, Puerto Rico, que era donde ellos introducían sus productos, le han quitado ese mercado y le achacan a la política, a los políticos de Madrid, a los políticos, a los dos grandes partidos dinásticos, a la política de Madrid en definitiva. Entonces se van a hacer afiliados a políticas nacionalistas, catalanas como del País Vasco. Van a reivindicar más autonomía, desean una política nueva por parte de Madrid, una modernización de la estructura del Estado, más federales, con mejores políticas sociales, etcétera, ¿vale? Como hemos dicho, pues la industria catalana sufrió mucho con el desastre y se quedó sin ese mercado, ¿eh? Por eso las duras críticas de los empresarios catalanes al sistema. Sobre los militares, otro punto, el auge de los nacionalismos, pero otro punto ya sería qué le ocurre a los militares. Los militares van a sufrir muchísimas críticas, sobre todo por los movimientos nacionalistas, por los movimientos obreros, ¿eh? Entonces va a haber una separación, se van a distanciar de la sociedad, se va a hacer un cuerpo militar más conservador, más autoritario, menos progresista, menos en consonancia con el pueblo, se va a distanciar del pueblo, va a ser más autoritario, ¿eh? Va a abandonar las tendencias populistas y republicanas que algunos sectores del ejército habían tenido durante el siglo XIX
Y ya por último, del movimiento obrero, pues decir que al igual que le ocurre al movimiento nacionalista, va a vivir un gran expansionismo, una gran afiliación a posturas obreras, eh, postura socialista, postura anarquista, auge, afiliación a los sindicatos, ¿eh? Han visto como el gobierno mandaba a los obreros a la lucha en Cuba, a la clase trabajadora, y han visto cómo regresaban mutilados o muertos, ¿no? Entonces la postura del obrero se va a radicalizar frente a los partidos dinásticos, frente a los partidos de la política de Madrid. Y los republicanos, pues exactamente igual, ¿eh? Tendrán a partir de un gran desarrollo político, culpaban de la situación de España a la monarquía, defendían una república como el sistema de gobierno que posibilitaría la modernización. Y ya por último me queda pues hablar de la crisis del 98 y del movimiento regeneracionista, ¿vale? Del desastre van a surgir la crítica al sistema político de la restauración y una necesidad de modernización del país, que la saquen del retraso en la que están respecto a sus países vecinos de Europa, ¿no? Fue clave en este sentido la aportación de los intelectuales. Van a ser las corrientes de intelectuales que se van a producir. El movimiento regeneracionista y la generación del 98. Vamos con el primero. El movimiento regeneracionista está protagonizado por el crítico, el escritor, el intelectual Joaquín, creo que era aragonés, me parece, creo que era, Joaquín Costa, ¿eh? Las medidas que van a tomar, pues hacían muchas medidas en la mejora de la productividad del campo, ¿eh? Hay que asegurar la alimentación de la población, para ello era muy importante, según él, mejorar combatir el gran problema que tenía el campo con la sequía, ¿eh? Favorecía que se crearan nuevos embalses, mejora en los riegos para paliar la gran sequía que tenía el campo. Asimismo, modificar la estructura del campo, conseguir que los campesinos tuvieran tierras, ¿eh? Todo esto venía ya, como decimos, de la desamortización. Él criticaba mucho las medidas que se llevaron a cabo en la desamortización porque no hicieron un cambio en la estructura de la tierra, ¿vale? Otra de las medidas es la, educativa, ¿eh? Modernizar la escuela, crear muchos más eh, puestos de profesores, de maestros, en elevación de la educación y la cultura mediante un programa educativo, en aumento del número de escuelas que permitieran sacar del analfabetismo a grandes masas de población. Y en segundo lugar, dentro del movimiento intelectual, pues tendríamos la generación del 98, ¿vale? El desastre del 98 dio cohesión a un grupo de intelectuales, como he dicho antes, encabezados por Unamuno, Azorín, Baroja, los Machados, conocidos como generación del 98. Esta generación produjo una literatura del desastre, que era muy autocrítica con las políticas llevadas a cabo hasta entonces, en ese momento. Destacamos un profundo pesimismo, una crítica frente al atraso peninsular, plantearon igualmente una profunda reflexión sobre qué era el sentido de España, su papel en la historia y qué era España en ese momento, ¿vale? Y bueno, pues con este apartado pues hemos terminado el tema, ¿eh? Ya vendría una conclusión, siempre para selectividad, una pequeña conclusión, pues alabando, bueno, o intensificando lo importante que es este tema, ¿eh? Un punto culminante de la historia de España, como es la pérdida de las colonias y la repercusión que va a tener el 98, ¿eh? Sobre todo el punto este de la conclusión es muy importante porque estamos viendo cómo aumenta el nacionalismo, aumentan los movimientos socialistas, anarquistas, aumenta el republicanismo, cómo los militares se van a separar un poco o bastante del pueblo, como la gran crisis de la restauración, y esto va a dar lugar
a que se mantenga la restauración, pero a duras penas, con mucho esfuerzo, y nos vamos ya a una serie de años, 2 décadas, y esto va a terminar con la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera. Podemos decir que este tema es muy importante porque comienza la gran crisis de la restauración que va a llevar al alzamiento militar de Primo de Rivera. Bueno, y con esto terminamos el tema.